Buenas noches, a continuación estudiaremos la siguiente función: x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x más 3, y como paso siguiente calcularemos su integral, la cual nos da como resultado 11,69, ingresando los datos de la función y el intervalo dado, que va desde menos 0,5 hasta 2. Luego añadiremos el deslizador, que nos va a generar de 1 a 10 rectángulos para mirar el comportamiento de la sumatoria superior y la sumatoria inferior y su área bajo la curva. En la sumatoria superior logramos observar que a medida que se generen más rectángulos, su valor se acerca cada vez más al valor real del área, aunque podemos notar que estos sobresalen un poco de la línea trazada. Luego notamos en la suma inferior que también a medida que aumentan los rectángulos, el valor del área se acerca al real, solo que esta vez los rectángulos se quedan por debajo de la línea marcada. Bien, ahora demostraré con el método de sumatoria superior que el valor que arrojó el programa es correcto, 11,69. Bien, tenemos la función x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x más 3 y su intervalo que va desde menos 1 medio hasta 2. Bien, procederemos a encontrar la base o el delta x, que como podemos ver es la resta entre la amplitud de los intervalos sobre el número de intervalos, lo cual nos da como resultado 5 sobre 2n. Seguido encontraremos nuestro x sub i, que comienza desde x menos 0,5, equivalente a menos 1 medio. Nuestro x sub 1 vendría a ser menos 1 medio más 5 sobre 2n. Y así nuestro x sub i terminaría siendo menos 1 medio más 5i sobre 2n. Ahora esto lo reemplazamos en la función original, que es x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x más 3, y nos quedaría de esta forma: menos 1 medio más 5i sobre 2n al cubo menos 2 por menos 1 medio más 5i sobre 2n al cuadrado más 3 por menos 1 medio más 5i sobre 2n más 3. Bien, esto lo resolveremos como un binomio al cubo y esto como un binomio al cuadrado. Este proceso es bastante tedioso y se debe tener cuidado para no cometer algún error y que esto pueda afectar el resultado. Esto obtenemos menos 1 medio al cubo más 3 por menos 1 medio al cuadrado por 5i sobre 2n más 3 por 1 medio por menos 1 medio por 5i sobre 2n al cuadrado más 5i sobre 2n al cubo. Aquí terminaría el resultado del binomio al cubo, menos 2 por 1 por menos 1 medio más 5i sobre 2n al cuadrado más 3 por menos 1 medio más 5i sobre 2n más 3. Resolviendo esto nos quedaría menos 1 octavo más 3 por 1 cuarto por 5i sobre 2n más 3 por menos 1 medio por 25i al cuadrado sobre 4n más 125i al cubo sobre 8n al cubo menos 2 por, aquí ya resolvimos el binomio al cuadrado, que nos quedaría 2 por menos 1 medio al cuadrado más 2 por menos 1 medio por 5i sobre 2n más 5i sobre 2n al cuadrado más menos 3 medios más
15i sobre 2n más 3. Y como resultado nos da menos 1 octavo más 3 por un cuarto por 5i sobre 2n más 3 por un medio por menos un medio por 25i al cuadrado sobre 4n al cuadrado más 125i al cubo sobre 8n al cubo menos 2 por un cuarto menos 10i sobre 4 más 25i al cuadrado sobre 4n al cuadrado más menos 3 medios más 15i sobre 2n más 3. Bien, aquí ya una vez resuelto este binomio al cubo, nos queda como menos 1 octavo más 15i sobre 8n menos 75i al cuadrado sobre 8n al cuadrado más 125i al cubo sobre 8n al cubo menos 1 medio más 10i sobre 2n menos 25i al cuadrado sobre 2n menos 3 medios más 15i sobre 2n más 3. Una vez organizamos nuestros resultados, nos queda de esa forma: menos 1 octavo menos 1 medio menos 3 medios más 3 más 15i sobre 8n más 10i sobre 2n más 15i sobre 2n más menos 75i al cuadrado sobre 8n al cuadrado menos 25i al cuadrado sobre 2n al cuadrado más 125i al cubo sobre 8n al cuadrado, agrupando los factores semejantes. Bien, después de realizar las operaciones, ya nos queda una operación, un resultado más corto, que es 7 octavos más 115i sobre 8n menos 175i al cuadrado sobre 8n al cuadrado más 125i al cubo sobre 8n al cubo. Ahora aplicamos la sumatoria a nuestro resultado y adicionamos nuestra base anteriormente encontrada. Luego de esto repartimos la sumatoria, como se puede ver aquí, que nos quedaría la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 125i al cubo sobre 8n al cubo menos la sumatoria de 1 hasta n de 175i al cuadrado sobre 8n al cuadrado más la sumatoria de 1 hasta n de 115i sobre 8n más la sumatoria de 1 hasta n de 7 octavos. Luego de esto sacamos la constante de la sumatoria aplicando una propiedad de esta que nos permite hacerlo. Y nos quedaría así: 125 sobre 8n al cubo por la sumatoria de 1 hasta n de i al cubo menos 175 sobre 8n al cuadrado por la sumatoria de 1 hasta n de i al cuadrado más 115 sobre 8n por la sumatoria de 1 hasta n de i más la sumatoria de 1 hasta n de 7 octavos por n, ya que sabemos que la sumatoria de una constante es esta misma, pero multiplicada por n, como lo es en este caso. Bien, como paso siguiente, reemplazamos los valores de i, que son los siguientes: 125 sobre 8n al cubo por i a la 3, que en este caso, reemplazando el valor, es n por n más 1 sobre 2 y todo esto al cuadrado, menos 175 sobre 8n al cuadrado por i al cuadrado, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, más 115 sobre 8n por i, que es n por n más 1 sobre 2, más 7 octavos de n. Resolviendo esto nos queda
125 sobre 8n al cubo por n al cuadrado, aplicando ley distributiva en este caso, n al cuadrado más n sobre 2 y todo esto al cuadrado, menos 175 sobre 8n al cuadrado por, también se aplica ley distributiva en este caso, n al cuadrado más n por 2n más 1 sobre 6 más 115 sobre 8n por n al cuadrado más n sobre 2 más 7 octavos de n. Una vez resolviendo esto con el binomio al cuadrado, nos quedaría de esta forma: 125 sobre 8n al cubo por n a la 4 más 2n al cubo más n al cuadrado sobre 4 menos 175 sobre 8n al cuadrado. Aquí otra vez aplicamos ley distributiva y nos queda 2n al cubo más n al cuadrado más 2n al cuadrado más n, todo esto sobre 6, más 115 sobre 8n por n al cuadrado más n sobre 2 más 7 octavos de n. Bien, y aquí terminamos de hacer la sumatoria de esta operación y nos da como resultado 125 sobre 32, que en este caso multiplicamos los denominadores para dejar este factor en términos de n, quedando así: 125 sobre 32 por n a la 4 más 2n al cubo más n al cuadrado sobre n al cubo menos 175 sobre 48 por la multiplicación de estos dos por 2n al cubo más 3n al cuadrado, sumando estos dos, más n sobre n al cuadrado, más 115 sobre 16, que fue la multiplicación de 8 por 2 en este caso, por n al cuadrado más n sobre n, más 7 octavos de n. Ahora aplicamos la ley distributiva con la base que anteriormente habíamos encontrado para cada una de nuestras operaciones. Nos quedaría de esta forma el resultado, que es 5 por 2, 5 sobre 2n por 125 sobre 32 nos daría 625 sobre 64. Y este nos queda igual: n a la 4 más 2n al cubo más n al cuadrado sobre n a la 4 menos 5 por 2n, que nos daría como resultado 175 sobre 48 menos 875 sobre 96, y este nos quedaría igual a excepción de que el denominador aumenta en una potencia debido a que lo multiplicamos por una n aquí. Bien, en este caso es 575 sobre 32 de la multiplicación de 115 sobre 16 por 5 sobre 2n. Nos quedaría de esta forma: n al cuadrado más n sobre n al cuadrado más 35 sobre 16. En este caso podemos cancelar la n y la n para que nos quede un término más simple. Ahora aplicamos el límite a cada una de nuestras operaciones y en el cual podremos sacar la constante del límite. Nos quedaría 625 sobre 64 por el límite cuando n tiende a infinito de n a la 4 más 2n al cubo más n al cuadrado sobre n a la 4 menos 875 sobre 96 por el límite cuando n tiende a infinito por 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre n al cubo más 575 sobre 32 por el límite cuando n tiende a infinito por n al cuadrado más n sobre n al cuadrado más 35 sobre 16.
Bien, si reemplazáramos el límite directamente, nos daría como resultado una indeterminación. Así que debemos dividir entre el polinomio, entre el término con la potencia más alta. Así de esta forma. Quedándonos 625 sobre 64 por el límite cuando n tiende a infinito de n a la 4 sobre n a la 4 más 2n al cubo sobre n a la 4 más n al cuadrado sobre n a la 4, todo esto sobre n a la 4 sobre n a la 4 menos 875 sobre 96 por el límite cuando n tiende a infinito de 2n al cubo sobre n al cubo más 3n al cuadrado sobre n al cubo más n sobre n al cubo, todo esto sobre n al cubo sobre n al cubo más 575 sobre 32 por el límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado sobre n al cuadrado más n sobre n al cuadrado más 35 sobre 16, en la anterior sobre n al cuadrado sobre n al cuadrado. Operando esto nos quedaría como resultado, estos dos aquí se cancelarían, lo cual nos daría un resultado de 1 más 2 n a la 4, cancelando este 4 con este 3, nos quedaría una n aquí, más 1 sobre n al cuadrado, todo esto sobre 1 debido a que este n4 y n4 se cancelan, menos 875 sobre 96 por el límite cuando n tiende a infinito, de 2 debido a que el n3 y el n3 se cancelan, más 3 por n al cuadrado sobre n a la 3. Este 3 y este 2 se cancelan y nos quedaría una n más 1 sobre n, debido a que estos se cancelan. Y todo esto sobre 1 debido a que este n3 y este n3 se cancelan. Más 575 sobre 32 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 debido a que estos dos se cancelan y nos da como resultado 1 más 1 sobre n y todo esto sobre 1 más 35 sobre 16. Ahora si procedemos a reemplazar el límite infinito, nos quedaría de esta forma: 1 más 2 sobre infinito más 1 sobre infinito al cuadrado, todo esto sobre 1, menos 875 sobre 96 por 2 más 3 sobre infinito más 1 sobre infinito al cuadrado sobre 1, más 575 sobre 32 por 1 más 1 sobre infinito, todo esto sobre 1, más 35 sobre 16. Como sabemos, un número dividido entre infinito nos da como resultado 0, como lo podemos ver en este caso, lo cual nos quedaría 625 sobre 64 por 1 más 0 debido a esta fracción de aquí, más 0 por esto de aquí, dividido entre 1, menos 875 sobre 96 por 2 más 0, también en este caso, por la división entre infinito, más 0 sobre 1, más 575 sobre 32 por 1 más 0, también por la división entre infinito, sobre 1, más 35 sobre 16. Una vez operando aquí, la división entre estos dos solo nos quedaría, así que nos da como resultado 1. Y nos quedaría 625 sobre 64 por 1, menos 875 sobre 96 por 2, debido a que solo queda la división de 2 entre 1, lo cual nos da como resultado 2, más 575 sobre 32 por 1 también, más 35 sobre 16. Y por último, resolvemos las sumas y restas de los siguientes fraccionarios, dando como resultado 11,69 y confirmando el valor obtenido en GeoGebra. Eso es todo, muchas gracias por su atención, hasta luego.